Listo. Bueno, antes que nada, primero que todo, antes de continuar, tenemos monitor. Afortunadamente a Jaime ya lo autorizaron a que sea el monitor de la clase. Jaime ha sido monitor de esta clase antes, en años pasados, entonces él conoce bien la dinámica, qué es lo que se cubre, las clases y demás. Como yo les había escrito a ustedes, él seguramente se comunique con ustedes para coordinar un día, una hora de consulta, pero o sea, no es que ustedes están completamente atados a esa hora de consulta, le pueden escribir en alguna otra hora, qué sé yo, y si él está dentro de sus posibilidades de responderle, seguramente lo haga. Entonces estén atentos a él. Él también es estudiante de doctorado, ¿ok? Entonces también les puede explicar, digamos, qué les espera más adelante. Entonces pueden hablar con él también para eso. Él ya está haciendo su tesis, está bastante interesante lo que él está haciendo. Entonces pueden hablar con él sobre eso. La idea de las monitorías en general es que les atienda consultas, no es que él va a estar resolviendo ejercicio o haciendo una cosa, sino básicamente es para que ustedes vayan a ese espacio y hagan consulta. Y como les expliqué en el taller, puede ser el taller o puede ser la teoría o qué sé yo, lo que ustedes quieran, de Stata o lo que ustedes necesiten. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar entonces desde donde dejamos la clase pasada. Vamos a ver esta cosa de los enfoques generales, ¿ok? De estimación, ¿ok? Y acá es cuando uno ve esto, uno entiende por qué es que uno ve determinados métodos, no otros, ¿ok? O sea, lo que habíamos visto en la clase pasada era que lo que uno quería eran estimadores insesgados, consistentes, eficientes, o sea, que tengan buenas propiedades, ¿ok? Entonces, claro, la pregunta es si uno puede encontrar, digamos, estimadores que cumplan con esas propiedades, claro. Y los econometristas se han dedicado a estudiar eso, o sea, diferentes estimadores que buscan lograr precisamente estimadores sin sesgado, consistentes, eficientes. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunos, o sea, hay muchos, o sea, yo estoy pensando en una de esas de expandir esta sección, quizás. Porque el libro, o sea, yo estoy siguiendo el Wooldridge básico, el avanzado tiene mucho más, mucho más profundo. Pero con esto me parece que está bien, pero estoy ahí en la duda. Me parece que el avanzado es muy avanzado y este es un poquito muy básico. Entonces, en una de esas voy a tratar de tomar del básico y agregar un poco más y de ponerle más carga. Pero vamos a cubrir acá, entonces, los métodos más clásicos, más populares, los que más se usan. Hay más, obvio, como en todo. Entonces, vamos a cubrir lo que vamos a usar y lo que obviamente vamos a cubrir en esta clase. El más clásico de lejos, es lo que se llama método de los momentos, al menos en economía, ¿ok? Al menos en economía, no sé en otras disciplinas, no sé otra disciplina, no se les guste a otros, ¿ok? O sea, lo que hemos visto, entonces, o sea, ¿cuál es la intuición detrás de esto? Que hemos visto claramente que la media muestral es un estimador insesgado, y de hecho, por ley de los grandes números también inconsistente, de la media poblacional, ¿ok? Y además habíamos visto que la varianza muestral es un estimador también insesgado de la varianza poblacional. También lo hemos visto. Esos dos estimadores son ejemplo de lo que se llama método de los momentos. Lo que pasa es que a uno no le dicen, digamos, eso es lo que me parece que a veces falta en los cursos un poco básicos. O sea, a uno no le dicen, este es método de los momentos. A uno lo meten ahí sin decirle que es método de los momentos. Pero en realidad es eso, son métodos de los momentos. La idea, digamos, es que busca una estimación, digamos, de momentos, porque eso le digo, o sea, se habla de momentos de una variable aleatoria cuando uno habla de la esperanza, la varianza, la kurtosis, o sea, diferentes cosas que caracterizan a una variable aleatoria. Bueno, por eso se llama método de los momentos, porque uno lo que está buscando es estimadores de esos momentos de una variable aleatoria, ¿okay? O del estimador. Consiste en mostrar que el parámetro θ se relaciona con algún valor esperado de la distribución de la variable aleatoria. ¿Okay? Y como les digo, el valor esperado puede ser esperanza, varianza, puede ser un montón de cosas, mediana. ¿Ok? Por ejemplo, supongan un parámetro θ
que se relaciona con la media poblacional por medio de alguna función, digamos. O sea, supongan que ustedes tienen un tita y esta es una función de la mediana, ¿ok? Entonces, como la media muestral es un estimador insesgado y consistente de la mediana, perdón, de la esperanza, entonces es razonable reemplazar mu por la media muestral, porque ustedes saben que la media muestral es insesgado y consistente. Entonces esa es la intuición siempre. Entonces dice, bueno, entonces un buen estimador de tita puede ser G de esa media muestral. Esa es la intuición de todo lo que es método de los momentos. Entonces, básicamente, uno sabe de que G es un estimador consistente de tita, por lo que habíamos visto en la clase pasada. Porque uno sabe, digamos, que la esperanza no va a pasar a través de funciones lineales, pero sí el plim. Entonces, uno puede tomar plim de cualquier estimador y uno dice, bueno, pues puedo tomar el plim de eso y listo, y funciona. Vamos, entonces, esa es la intuición de todo esto. Si además G es una función lineal, entonces G de la media muestral también va a ser un estimador insesgado. ¿Ok? Ese es todo el espíritu detrás del método de los momentos. O sea, tratar de decir, ok, yo sé que puedo utilizar la media varianza, que son los básicos, y construir otras cosas más sofisticadas. ¿Ok? Ese es el espíritu. Entonces, el nombre del método de los momentos tiene que ver con que se reemplaza el momento poblacional, mu, que es la esperanza o la media muestral, por la contraparte muestral, que es la media muestral, básicamente, el llevar. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. La idea es, de forma muy intuitiva, es básicamente aprovechar todos estos resultados de la teoría asintótica, digamos, que ustedes saben que lo que hemos visto anteriormente, de que tenemos buenas propiedades de la media muestral, de la varianza muestral, ¿cómo se llama?, de la varianza, no, de la desviación estándar muestral. O sea, todos esos resultados chiquititos para armar cosas bien sofisticadas. Ese es el espíritu detrás del método de los momentos. Veamos otro caso específico de estimadores basado en método de los momentos. ¿Ok? Veamos, por ejemplo, la covarianza. Ya lo hemos visto, por ejemplo. Ese es un buen ejemplo sencillito. Entonces, ustedes saben que la covarianza la habíamos definido así. Esto es en términos poblacionales, ¿no es cierto? Entonces, el estimador consistente e insesgado de la varianza muestral y la covarianza muestral, que es esto. ¿Ok? Claro, y a uno cuando empieza a aprender método y demás, uno lo ponen como maquinita, hace este cálculo, pero no le explican a uno la conexión entre este cálculo y esto que es lo poblacional. O sea, pero ese es el espíritu es que esto nos sirve para acercarnos a lo poblacional. Pero al final del día, lo que uno puede calcular es esto, porque eso es lo que tenemos los datos. ¿Okay? Lo que estudia la gente es cómo esto se va a esto. Pero fíjense que al final del día, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que pasa es que a uno no le dicen tampoco. Miren que acá está la media, la media muestral o esperanza muestral de X y acá está X barra. Acá está la media muestral de Y y acá está Y barra. O sea, es método de los momentos, solamente que no le dicen a uno eso es método de los momentos. Pero ahí está, o sea, si uno lo piensa 2 segundos, dice, obvio. Pero a uno no le dice. Entonces, la correlación la poblacional está dado por esto, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto. Cuyo estimador está basado en el método del aumento del coeficiente de correlación muestral. O sea, es toda esta cosa gorda, ¿ok? Pero volvemos. La idea es que esto, si se fijan, tiene X muestral, Y muestral, X muestral, Y muestral. O sea, esto es algo que sí podemos calcular en los datos. ¿Okay? Pero básicamente estamos haciendo toda una serie de sumatorias y, bueno, obviamente productos, desviaciones respecto a la media, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final del día estamos permanentemente reemplazando acá a la media, la esperanza poblacional, que no la tenemos a nuestro alcance, por cosas que sí tenemos a nuestro alcance, que es la media poblacional. Eso es básicamente lo que permanentemente los econometristas o estadísticos en general estudian. Cómo estas cosas un poco más sofisticadas se aproximan a las cosas poblacionales. ¿Ok? Esa es la idea. Queda un estimador de nuevo, consistente, como vimos en la clase pasada, aunque sesgado. ¿Ok? Sí. De rho sigma cuadrado. Y uno puede probar de que es sesgado. Básicamente porque cuando le querramos, o sea, la intuición que habíamos visto en la clase pasada, si uno le quiere tomar la esperanza a esto, uno sabe que la esperanza no va a pasar. Porque esto es un cociente y después esto es raíz.
Ya son funciones no lineales. ¿Ok? Pero cuando le tomamos plin, funciona. Cuando tomamos plin, pasa de 1. ¿Ok? Entonces es consistente pero cerrado. Obviamente, y un resultado. No sé, supongo que Woodridge, hay cosas en las que yo tomo fe. Si Woodridge dice que no hay un estimado ni cegado, no entiendo lo de cegado. Ya está, chao. Pero yo, ya, pues, la intuición me dice sí, obviamente que uno le toma esperanza y no va a funcionar. ¿Ok? Hay otro gran... Entonces, eso es método de los momentos. Eso es método de los momentos. Obviamente, como les digo, voy a tratar de pensar formas en masa de extender un poquito más este material, pero me parece que con esto uno ya se va dando la idea, digamos, de que es reemplazando básicamente todo el tiempo, en vez de tener mu, uno pone x barra y y barra y funciona, ¿ok? Y uno trabaja con eso, ¿ok? Y uno trata de ver si eso es insegado, consistente, etcétera, etcétera. Hay otro gran método que también se usa mucho, lo vamos a ver en ciertos escenarios cuando se usa, que es máxima verosimilitud. ¿Ok? Máxima verosimilitud. Es otro método de estimación. Es otro método de estimación. La idea, digamos, de máxima verosimilitud es que nosotros vemos la muestra aleatoria y decimos, bueno, entonces, bueno, tengamos esa muestra aleatoria, básicamente datos. Nosotros tenemos que pensar que cada valor es la realización de una variable aleatoria. Y dice, bueno, si es la realización de una variable aleatoria, entonces cada uno de esos valores tiene que responder a una función de densidad poblacional, que va a ser caracterizada por f, y, bueno, y algún tita, que es el que siempre sabemos que es de nuestro interés, hay algún parámetro que siempre es de nuestro interés. Pero sabemos que va a haber, básicamente estamos viendo entonces a cada uno de esos datos como realización de una variable aleatoria. Y tiene que tener una función de densidad. Entonces lo que dice, bueno, entonces si es una muestra aleatoria, esa es la clave, entonces eso tiene que tener una distribución conjunta. ¿Ok? Básicamente porque estoy viendo a cada una de ellas como una realización de una variable aleatoria y digo, bueno, entonces eso tiene que tener una distribución conjunta y voy a ver yo la probabilidad de que yo vea esos datos, digamos que es básicamente esto que estoy viendo acá, tiene que ser una densidad conjunta, porque recuerden que por definición, digamos, eso es teoría de probabilidad que ya lo hemos visto en las clases pasadas, si tengo un conjunto de variables aleatorias, la probabilidad de que yo vea en forma conjunta todas esas variables es el producto de las probabilidades, porque son todas independientes. ¿Ok? Esa es la clave. Entonces, esa es la intuición que está acá. Entonces, básicamente yo estoy haciendo el producto de cada una de esas densidades, porque estoy viendo a cada una de estos datos como una realización de una variable aleatoria. Entonces, la probabilidad de que yo vea a esos datos de forma conjunta como los que estoy viendo tiene que ser el producto de todos los productos de densidades. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Entonces, la idea es que entonces puedo armar lo que se llama una función de verosimilitud, o en inglés sería likelihood function. ¿Ok? Likelihood function. Que básicamente es una L mayúscula, digamos, o sea que básicamente es eso que tengo acá. ¿Ok? Es el producto, digamos, de densidades. ¿Ok? Obviamente, ¿qué es lo que hace la gente, digamos? Porque claro, de nuevo, es una variable que depende de las variables aleatorias. El estimador, digamos, se llama de máxima verosimilitud, y lo que busca hacer es tratar de maximizar esa función. Trata de maximizar esa función. Esa es la idea de máxima verosimilitud. O sea, la idea es que fíjense que acá tengo tita, o sea, tita el mismo en todos sus productos. Entonces, la idea, digamos, de máxima verosimilitud es ir probando con diferentes valores de tita. Digamos. Y tita, de nuevo, puede ser un parámetro, puede ser un montón de parámetros. O sea, en una de esas podemos tener varios parámetros que sean de mi interés. Bueno, lo que uno va haciendo es probando con esos diferentes parámetros, ¿ok? Para maximizar esa función. ¿Mm? Eso se llama Maximum Likelihood Estimation, o MLE. MLE. Por eso, o sea, cuando ustedes leen así, a veces la gente no es más clara. Dice, esto fue una estimación de MLE. ¿No? Es Maximum Likelihood Estimation. ¿Okay? Una pregunta. Sí. En los modelos de tipo log, de tipo probabilidad, Sí. este método. Sí. Probabilístico. Sí. O sea, va de máxima verosimilitud. Y va, sí, precisamente los vamos a cubrir como hacia el final más o menos de esta clase.
Claro, en ese tipo de métodos se usa esto, digamos, y vamos a ver el por qué. O sea, pero sí, Logit y Probit son los dos modelos más clásicos en donde son por MLI. Hay más, digamos. Papá, que en ese caso sí o sí uno se ve obligado a utilizar MLI. Sí o sí. O sea, no hay forma de utilizar otra cosa. Hay otros casos en donde pero ya lo vamos a cubrir, ya lo vamos a cubrir. Entonces, lo que se hace, digamos, en la práctica, ese es un punto importante porque en general uno lo ve así, le toma lo que se llama la log likelihood function, ¿ok? O sea, que es básicamente tomarle log a esos productos. Y si uno sabe el log de un producto es la suma de logs, ¿ok? Entonces, por eso uno toma la sumatoria de logs, ¿ok? Entonces, es sumatoria logs. Sumatoria logs. Y otra cosa que, bueno, justo no está acá, pero lo voy a mencionar rápidamente. Fíjense que esto es una función de densidad, y eso a veces la gente se olvida. ¿Y qué se tienen que acordar ustedes de una función de densidad? La función de densidad, por definición, está entre 0 y 1. ¿Ok? Y la sumatoria total da 1, pero está entre 0 y 1. ¿Y qué es lo que hemos visto en la primera clase de aquí? Que si uno toma los valores, como se llama, de una fracción, o sea, de un valor que está entre 0 y 1, el log de eso va a ser negativo. Entonces, lo que va a pasar todo el santo tiempo es que estas log, cuando uno haga el cálculo, va a dar siempre negativo. O sea, a uno no debería sorprender, pero la gente sí se sorprende y dice, uy, no, se está dando negativo porque está todo funcionando mal. No, de hecho, tiene que dar negativo. ¿Ok? Entonces, básicamente, cuando uno está haciendo esto, lo que uno está buscando es que sea negativo, pero lo más cercano a cero. ¿Ok? Cuando uno maximice esto. Pero es que después igualan eso a cero. No, no, acá se dice que esto no tiene solución cerrada. O sea, si uno trata de sacarle la derivada, por ejemplo, es un enredo. O sea, se vuelve inmanejable. Lo que hacen las máquinas al día de hoy, que tiene más sentido, es ir probando con titas. Va probando con diferentes titas. Digamos, hasta que llega la máquina por pura prueba y error, va sacando algún valor, digamos, alguno. Pero ese valor, por lo que está acá, por la teoría, va a ser siempre negativo. Siempre. Porque la función de densidad está entre 0 y 1. Digamos, independientemente de la función de densidad que uno elija. La definición de función de densidad tiene que estar entre 0 y 1. Así sea logit, probit, normal, gamma, weibull, la que uno quiera. Por definición, toda función de densidad tiene que estar entre 0 y 1. Entonces, esto va a dar siempre negativo. Siempre. Pero, si uno sabe la teoría, uno dice, no, bueno, pero es que obvio tiene que dar negativo. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos, hay veces que a la gente, cuando tiene ese tipo de intuiciones, dice, bueno, entonces una forma de elegir entre diferentes métodos o estimaciones, especificaciones, es tratar de buscar la log likelihood que me dé el mejor valor. Pero ese mejor valor siempre va a dar negativo, pero negativo lo más cercano a cero. Ese es el punto, porque estoy maximizando. ¿Mm? Bien, ¿por qué a la gente le gusta MLI? Se puede probar, no se lo agregue en algún momento, estoy en la duda, digamos, pero se puede probar, yo en su momento lo hice, de que en general MLI es consistente y a veces insesgado. Por eso a la gente le gusta, o sea, a la gente le gusta porque se puede probar que en general da consistente, ¿ok? Y es simple plin, o sea, plan, pasa. O sea, no es muy difícil. Y además, el estimador asintóticamente más eficiente si nosotros estamos eligiendo correctamente la función de densidad. Si nos equivocamos, no. Si nos equivocamos, no. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. O sea, eso es lo que la teoría también le dice a uno. Uno le tiene que estar pegando bien a la función de densidad. Si uno está en la función de densidad que no es esa, funciona mal. ¿Okay? Y a veces, pero uno tiene que estudiar el caso, el estimador insesgado de mínima varianza. ¿Okay? No siempre, o sea, eso depende del escenario. Pero todo va a depender, como se va a dar en cuenta acá, del F. El F va a ser fundamental. O sea, uno lo está transformando, uno le está haciendo cosas. Por acá el F va a ser clave, o sea, la función de densidad. De hecho, el logit y probit se distinguen básicamente por el F. ¿Cuál es el F que está detrás de cada uno de esos casos?
Bueno, dicho eso, de nuevo, ya como le digo, vamos a volver a este estimador más adelante. Pero el primero que la gente usa, el que típicamente la gente uno aprende, y a ver, y vuelvo siempre, es como, a ver, y no es capricho, no es porque uno sea un arcaico o un tradicionalista, es mínimos cuadrados. O sea, la gente hoy en día quiere aprender Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial, pero yo me he puesto a tomar un curso de Machine Learning, utilizan mínimos cuadrados, al final. O sea, lo que pasa es que no, ellos no lo dicen, digamos, pero al final, básicamente llegan a resultados que mínimos cuadrados los da en un instante, digamos. O sea, básicamente llegan a cosas muy parecidas. ¿Okay? Es uno de los métodos de estimación más usados. Y vamos a ver por qué. Digamos. O sea, es súper usado. Con un poco, obviamente, ciertos arreglos, pero en general es muy, 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 muy usado. Es simple, se entiende fácil. La idea es que tenemos algún valor que minimiza la suma de desviaciones al cuadrado. O sea, esa es la idea. La idea es que lo que estamos queriendo hacer es buscar un estimador que minimice esto. ¿Okay? Que minimice eso, la suma de los errores. ¿Okay? Y se puede demostrar que el mejor valor que minimiza esta suma de cuadrados es llevar, o sea, la media muestral. O sea, ahí vuelve a aparecer. Entonces, este es un ejemplo claro de método de los momentos también. O sea, mínimos cuadrados es un caso especial de aplicación del método de los momentos. ¿Okay? Entonces, hay ciertas distribuciones, como la normal, la Bernoulli, que la media muestral también es el MLI de la media poblacional. ¿Okay? Por eso mencioné primero máxima verosimilitud y después este método. Entonces, básicamente, se puede demostrar, eso puede ser un buen ejercicio, no eso se los pongo en un taller. Se puede demostrar, y no es muy difícil, hay que hacer un poquito de esfuerzo, pero no es tan difícil. Se puede demostrar que si uno hace el cálculo, el estimador del máximo de verosimilitud, suponiendo que la densidad es normal, digamos, y uno hace el esfuerzo y demás, va a llegar al mismo estimador que mínimos cuadrados, exactamente el mismo. O sea, y uno dice, y es todo un esfuerzo, porque uno tiene que sacarla normal, ¿no? Es todo un dolor de cabeza. Y sin embargo, uno llega a lo mismo. Entonces dice, ¿para qué se metió el máximo de verosimilitud? Si podría haberlo hecho por mínimos cuadrados. Y mínimos cuadrados es más simple. ¿Ok? Y también la Bernoulli, la Bernoulli se usa en otros casos. Por eso, mínimos cuadrados, método de los momentos y máximo de verosimilitud muchas veces generan el mismo estimador. ¿Okay? Pero por eso la gente a veces se queda con los mínimos cuadrados. Dice, ¿a qué me voy a pasar a estos métodos un poco medio sofisticaditos? Que al final del día voy a llegar al mismo resultado. Eso es el trabajo que hacen muchos estadísticos y econometristas. Demostrar que al final del día es lo mismo, digamos. O sea, entonces no se enreden, porque con cosas simples usted llega a lo mismo. ¿Okay? Entonces, de nuevo, esto es una diapositiva nomás, se ve muy simple, pero vamos a volver a esto, como les digo, esto es como un paneo general, digamos, sobre estos, sobre los métodos y por qué se usan uno y por qué se usan otro y cuáles son las intuiciones. Pero vamos a volver a mínimos cuadrados 1000 veces, o sea, tranquilos que a esto sí volvemos de uno. Hay otra cosa, esto no lo vamos a tocar demasiado, pero a mí sí me parece importante mencionarlo al menos en este punto. Porque quizás se los mencionen en algún seminario o haya alguien raro en el público. Hay una cosa que se llama estimación de intervalos. Yo tenía profesores que les gustaba esto. Yo no soy el gran fanático, para ser honesto. O sea, me parece un poco raro. O sea, la idea es que nosotros siempre vamos a tener una estimación puntual. O sea, el ejemplo clásico, lo que yo les mostraba, es la media. Entonces, supongo que ustedes saben que la media poblacional es algún valor. ¿Okay? Y ustedes lo que están, siempre todo el esfuerzo es tratar de aproximarse lo máximo a ese valor. ¿Okay? Y uno puede optar un poco más cerca, un poco más lejos. Pero básicamente nosotros siempre vamos a tener una estimación puntual. Es un punto, es un número que uno obtiene en la estimación. Ok. Entonces, obviamente, nosotros nunca vamos a saber exactamente qué tan estamos cerca de ese valor. Pero podemos evaluar eso en términos de probabilidad, o sea, probabilísticamente hablando, qué tan cerca estamos. Esa es la idea. ¿Okay? Entonces, hay mucha gente que ha hecho toda una teoría de esto, digamos. Nosotros vamos a ver lo básico, pero hay toda una literatura, digamos, que lo que tratan de hacer es, si no, nos olvidemos de las estimaciones puntuales, a mí no me interesa el número,
sino que nos quedemos solamente con un intervalo. Y a mí lo que me interesa es decir que estoy entre tal valor y tal valor, punto. Entonces eso se llama estimación de intervalo. A mí me parece un poco raro hacerlo así, especialmente porque la gente de calle quiere un número, no un intervalo. No, está entre tanto y tanto. O sea, y la gente medio... Entonces, no sé, es una forma de verlo. Lo que usualmente se hace es hacer, por ejemplo, una desviación estándar, ¿no? ¿Ok? Eso está bien, es la precisión de la estimación. Pero lo que se quiere evaluar es dónde se ubica el valor poblacional en relación a la estimación. Entonces, ahí ya se habla de un intervalo de confianza. Eso sí se usa más, ¿ok? O sea, uno siempre, lo que típicamente ocurre es que uno va a dar una estimación puntual y alrededor de esa estimación puntual uno da un intervalo de confianza. Uno muestra las dos cosas, las dos cosas. Eso es lo que yo diría el 99% de los economistas hacen. Como le digo, hay un grupo raro que les gusta, no, eso de la puntual me parece un poco exótico, yo quiero solamente el intervalo y ya. Yo creo que eso es muy raro, me parece que es muy al extremo, porque claro, pero yo entiendo el punto de ellos, ellos tratan de decir, no, es que yo nunca puedo estar seguro que es ese valor, entonces yo no quiero dar un valor, quiero dar un intervalo. A mí me parece raro, pero yo prefiero dar las dos cosas. La estimación y el intervalo. Eso está ok. Entonces, en general la gente hace eso. Muestra el punto y el intervalo. ¿Ok? Supongan, por ejemplo, que usted tiene alguna variable, alguna, no importa, digamos, supongan que es normal, por dar cualquier cosa. Y supongan que es una normal con desviación estándar 1, para que sea fácil el ejemplo, y alguna mu, que es lo usual. O sea, normalmente no va a ser, no va a estar en cero. O sea, la normal estándar está centrada en cero, pero normalmente no es el caso. Es raro que a uno le interese una variable aleatoria que tenga medida cero. O sea, eso no es tan normal. Típicamente uno va a tener un mu. ¿Ok? Entonces, supongo que usted tiene una muestra aleatoria de esta población, digamos, y toman la medida muestral. Eso es lo usual, ¿no? Eso es lo que siempre va a pasar. Entonces, básicamente, lo que va a ocurrir, digamos, que por lo que ya hemos visto antes, es que cuando uno tiene, tiene una muestra, y recuerden que la varianza queda dividida en n, entonces que ustedes siempre que tengan una muestra cada vez más grande, ustedes van reduciendo la varianza. O sea, eso es lo que ya vamos a ver en el clase pasado. Puede estandarizarse el sombrero, entonces tener la distribución normal estándar. Esto es lo que normalmente va a pasar. O sea, uno, para poder utilizar la distribución normal estándar, uno va a escribir algo como esto. De hecho, acá debería estar un 0, si no me equivoco. Esto tiene que estar 0. Voy a chequear. Sí. Y ese 1 sobre n creo que queda n, que quiero que queda 1, porque uno lo está estandarizando. Pero me voy a fijar. Les prometo fijarme bien. Estoy casi seguro de eso. Entonces me tiene que dar nota. No estoy seguro. O sea, seguro que cuando uno haga esto, esto va a quedar 1. ¿Okay? Pero eso uno lo está haciendo para... O eso uno lo está haciendo para utilizar la distribución normal estándar que está en las tablas, está en las computadoras, está en todos lados. Entonces, normalmente pasa eso, o sea, que las máquinas y demás, lo que tienen programado es la normal estándar. Pero nosotros sabemos que perfectamente se puede usar la normal estándar. Siempre. Entonces, lo que uno sabe, ¿y por qué? Porque si uno llega a este resultado, uno sabe perfectamente, porque si uno sabe cuál es la distribución de la normal estándar, de la más usada, uno puede perfectamente saber, acá el pointer, es que si uno hace eso, entonces la probabilidad de que ese valor estandarizado esté entre 1.96 menos 1.96 y más 1.96 es del 0.95. ¿Ok? Eso es normalmente, y especialmente en economía, el nivel de confianza que generalmente se pide. En otras ciencias son más estrictos. En otras ciencias son más estrictos. En física o biología, ¿ok? Tratan de ser más estrictos. Tratan de hacer .99 o .99999. O sea, tratan de que sea hiper preciso, digamos, de que uno esté muy seguro, digamos. En economía somos un poco más humildes, no pedimos tanto. O sea, ya con 95 estamos bien. Ya se da por debajo de 95. O sea, lo máximo que a uno le perdonan es .90. Lo máximo.
En otras, como le digo, como en otras ciencias no, son hiper estrictos. Pero ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero básicamente porque economía, al menos como ciencia social, es un poco más limitada. Y los economistas son conscientes de esas limitaciones. Básicamente porque no podemos hacer experimentos. Experimentos súper controlados. Entonces, otra ciencia sí. Otra ciencia sí. O sea, pueden repetir el experimento 1000 veces para ver que los resultados que están obteniendo son hiper precisos. En economía no tenemos esas ventajas. Entonces, básicamente lo que se hace en economía es ser un poco menos estricto, porque uno sabe que es más difícil, y pedir al menos 95, al menos. Ya. Si conseguimos más, mejor. Ya, pero eso es lo que se usa. ¿Okay? Eso se puede reescribir, digamos, de esta forma. Es la misma cosa, estamos haciendo pura álgebra. Esta ecuación nos dice que la probabilidad de que ese intervalo, un intervalo, contenga la media poblacional es del 95%. ¿Ok? Entonces esos son los típicos intervalos que ustedes van a ver. O sea, la gente muestra el intervalo y muestra un intervalo que es del 95%. Usualmente la gente hace eso. O sea, muestran la estimación puntual que va a estar dada por esta media muestral o alguna otra, no la media muestral específicamente. Pero típicamente la gente va a tener algún tipo de estimación puntual y le va a sumar y restar estos valores. Va a decir, esto es más o menos entre estos valores que está. ¿Okay? Esto nos permite construir un intervalo estimado para mu usando la media muestral y la D para una muestra específica. Esto es lo que realmente uno va a mostrar. ¿Okay? Y eso se llama intervalo de confianza del 95%. Ya vamos a ver más adelante, digamos, cómo uno lo hace en la práctica, digamos. Pero esa es la teoría detrás. La teoría detrás es decir, bueno, yo tengo un 95% de probabilidad de que esté ahí adentro, al menos. O eso lo denotan también así. Y más menos 1.96 raíz n. Bueno. O sea, cuando se habla de eso, se dice que el intervalo de confianza está diciendo que esto contiene aún con una probabilidad del 95%. Esto es un estimador de intervalo debido a su límite inferior y superior. Como les digo, hay toda una literatura destinada, es pura y exclusivamente, nosotros utilizamos típicamente ese intervalo de confianza y ya con eso, en general, el grueso, los economistas son felices. Pero de nuevo, hay un grupo raro que les gusta solamente hacer estimaciones de intervalos. Bueno, si quieren meter en eso, hay gente que le gusta. A mí me parece un poco raro. La idea es que podemos hacer un montón de muestras y calcular eso un montón de veces y mostrar que está entre esos valores. Veamos un ejemplo rápido con simulaciones. Es un do file que ya está armado, está en Teams. Entonces lo vamos a mostrar. ¿Cómo funciona eso? Vamos a hacer una simulación y le voy a mostrar qué es lo que uno tiene en la cabeza, digamos, cuando está haciendo eso. Creo que habíamos hecho algunas clases pasadas. A ver si lo tengo bien acá. Simulaciones. 100 muestras. Bien. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a limpiar, hacer 100 observaciones, armar una variable normal estándar. Normal, no normal estándar, sino con medida 5 y deviación estándar 10. ¿Ok? Vamos a hacer la sumatoria. Lo mismo que habíamos hecho en las clases pasadas. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es calcular simplemente en este caso el intervalo de confianza. ¿Cómo se llama ese archivo, profe? Simulaciones.docu. Está con estas presentaciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Simple, muy sencillito. Veamos, lo que decimos es, bueno, nosotros tenemos unos valores poblacionales de una distribución aleatoria distribuida en forma normal, de nuevo, con media 5 y básicamente la máquina lo calcula, no es súper complicado. Y tomamos de esa población, que va a ser 1000 observaciones, ¿ok? Vamos a tomar 50 observaciones de esas 1000, ¿ok? Es una muestra aleatoria. O sea, recuerden que sample lo que hace es tomar una muestra aleatoria, ¿ok? Y toma count, como le había dicho, le vamos a tomar 50 observaciones. Entonces, fíjense que si uno calcula la media, digamos, o sea, no nos da muy bonito, pero nos da un intervalo. Siempre vamos a tener un intervalo de confianza, ¿ok? Entonces, nos fijemos que el intervalo de confianza, y eso es lo que realmente nos importa, al final del día, más allá de lo que está dando la media, digamos, sí contiene claramente este intervalo de confianza a este valor poblacional.
¿Ok? Entonces esa es la intuición detrás de esto. La intuición es, mire, no confíe tanto usted en la media que usted está obteniendo, sino vea exclusivamente el intervalo de confianza. Para que el intervalo de confianza en ese caso es medio un poco grande. Pero bueno, no importa. La idea es tratar de no esa de acotar lo máximo posible ese intervalo de confianza. Pero esa es la intuición de detrás de un intervalo. La intuición de un intervalo es tratar de que uno tenga con cierta confianza, por eso se llama confidence. Uno tiene 95% de confianza o una probabilidad, tiene la probabilidad del 95% de que esté al menos ahí adentro. ¿Okay? Y es cierto, fíjense que está ahí adentro. Puede que no, puede que una de esas no nos dé, pero en este caso sí da. ¿Okay? Supongamos, por ejemplo, entonces, ustedes, entonces voy a hacer una cosa muy rápida, que es armar una binaria. Esto es el armado de una binaria. Este es en Stata, un armado clásico de una variable. Al menos como yo lo armo, hay otra forma de programar esto. Hay gente que no me pueda criticar diciendo que no soy muy limpio en mi programación. Pero yo prefiero programar así, personalmente. Esto es cuestión de gustos. Este puntito que está acá, eso que está ahí, eso es lo que se llama en Stata un missing. ¿Ok? Entonces, básicamente estoy armando una variable que está vacía, no tiene nada. ¿Ok? Así me gusta comenzar cualquier variable que yo voy a armar. Prefiero que esté vacía, que no tenga nada. Y yo estoy seguro que ahí no hay nada. Y a mí me gusta hacer lo que se dice parsimonioso y armar una línea de código por cada cosa. ¿Por qué? Porque a mí me gusta estar seguro de lo que el código está haciendo, ¿okay? Para no meter la pata. Pero lo que le estoy diciendo acá es sencillo. Le estoy diciendo, mira, arme esto que está vacío, que por eso el gen, eso es generate, y reemplace esa variable con el valor 1 si esto que está acá, RLB, o sea, es el lower bound. Eso es LB, lower bound. Lower bound que viene de este comando que está acá. O sea, básicamente ese RLB es 0.0190644. ¿Ok? Y esto que está acá es el upper bound. ¿Ok? Que es el número que está aquí. 5.549219. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Sencillo, digamos, ¿no? Le estoy tratando de poner yes. O sea, que sea igual a 1 si el lower bound es menor a 5 y mayor y menor al upper bound. O sea, básicamente estoy tratando de armar una binaria que me diga si ese intervalo de confianza tiene el 5 o no tiene el 5. Eso es lo que estoy haciendo. Eso es todo. ¿Por qué? Porque lo que quiero ver es si el intervalo de confianza calculado para esa muestra aleatoria tiene o no tiene el valor poblacional que yo sé que es 5. O sea, yo sé que es 5. Es el espíritu, como les decía yo en la clase pasada, de todas las simulaciones. O sea, lo que ustedes están haciendo es simulando una cosa que, bueno, a la antigüita sería como a mí me enseñaron, con una bola y uno le pone las esferas y uno lo tira y saca la esfera. O sea, ¿cómo era la antigua? Bueno, eso que era la antigua, bueno, acá uno lo está haciendo en una fracción de segundo con la computadora. ¿Ok? Estamos haciendo lo mismo que se hace en probabilidad, pero lo estamos haciendo rápido. ¿Ok? Entonces, básicamente acá, cuando yo le haga esto, ¿ok? Cuando yo le haga esto, acá me va a tirar la probabilidad de que yo tenga a esa muestra es sí. ¿Por qué? Porque básicamente ya de verlo nomás, o sea, a ojo uno lo ve, y dice, ay, obvio que ahí adentro está el 1, el 5, perdón. Entonces, obviamente yo voy a tener que el yes es una variable que tiene 1, que obvio, ¿ok? Pues sí lo tiene. Pero podría no tenerlo, ¿no? Podría yo tener mala suerte y haber tenido una muestra aleatoria donde no, la media, el intervalo de confianza no contenga al 5, ¿ok? Podría ser que no. Entonces esa es la forma que lo voy a automatizar. Esa es la idea del espíritu de las simulaciones. Entonces supongan que ustedes acá van a hacer algo muy parecido, solamente que van a hacer 100 muestras. La voy a tomar no una muestra de 50, sino que voy a tomar 100 muestras de 50. 100 muestras de 50. ¿Ok? Entonces voy a generar una población de 1000 y lo que voy a estar haciendo acá, lo que está haciendo la máquina es ir tomando 50 observaciones aleatorias
¿ok? E ir guardando los intervalos de confianza en cada caso. Tan, 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 tan. Y lo que voy a hacer es este mismo ejercicio que está hecho para una muestra, repetirlo para 100 muestras. ¿Ok? Porque lo que quiero ver es cómo más o menos se comportan estos intervalos de confianza para cada muestra aleatoria que estoy tomando de la población. Si hago eso, digamos, ¿qué va a pasar? Yo voy a ir guardando todo esto. Lo voy a correr. Se va a demorar un poquito, pero es rápido. Entonces, fíjense que en este caso, a ver, que me dio al último. A ver. Miren, ahí está. Entonces, lo que yo estoy haciendo en cada caso es guardándome esa variable, esa binaria que yo armé, digamos, y poniéndole 1, 0 si el intervalo de confianza para cada muestra aleatoria contiene el 5 o no contiene el 5. De esas 100 muestras que yo obtuve, eso es lo que estoy calculando acá, en tres casos no contenía el 5. Y en 97 otros casos sí contenía el 5. Entonces, en general, funciona bien. En 97 de los casos de las muestras, sí contiene el 5. ¿Ok? Entonces, en general, funciona bien. Pero, ¿qué es lo que la teoría también le dice a uno? Si usted tiene una muestra más grande, la cosa va a funcionar mejor. Eso es lo que nos dice la teoría, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, entonces, lo que acabamos de hacer acá es una muestra de 50. ¿Ok? Entonces, el otro ejercicio que está acá abajo es qué pasa si tomo 500 muestras. ¿Ok? También de 50, pero son 500 muestras aleatorias. Pero supongo eso es ley de los grandes. O sea, yo voy tomando muchas muestras. Y también puedo hacer el mismo ejercicio si una vez, en vez de tomar una muestra de 50, tengo una muestra de 500, de 1000. Obviamente eso va a funcionar mejor. Pero estoy tratando de mostrarles cómo funciona esto. Entonces ahora lo voy a correr para toda esta cosa. A ver, enterito. Se demora un poco, pero no es tan grave. Listo. Este va a estar corriendo el siguiente. Ahora con 500 muestras. Entonces, en estas 500 muestras, fíjense, en las 500 muestras, en 28 de los casos, que eso es básicamente el 5.6% de las muestras, el 5 estaba ahí adentro. En cambio, en el 94.4% de los casos sí estaba. Entonces, fíjense que a medida que vamos teniendo más y más muestras, nos vamos acercando a ese 95%. ¿Ok? Nos vamos acercando. O sea, la idea es que, de nuevo, a medida que podamos repetir infinitamente, eso es lo que les digo yo. Eso se llama la visión estadística frecuentista. Que si podemos repetir este experimento infinitas veces, vamos a llegar más o menos a eso. ¿Ok? Esa es la visión frecuentista. La frecuentista tiene que ver con eso. Con que uno puede repetir el experimento muchas veces y llegar más o menos a lo poblacional. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? ¿Se entendió la idea? Más o menos. Yo sé que es un poco... ¿Cuánto era el porcentaje de o sea, bueno, ahora lo volví a repetir. Ahora acá ya me da 96. Pero fíjate que no está justo en el 95. O sea, a medida que vamos repitiendo, nos vamos acercando cada vez más al 95. Ahora nos da 96, pero porque estoy haciendo muestras aleatorias. Entonces, en una de esas te da 96, en una de esas te da 92. Pero la idea es que si vos repetís esto infinitas veces, vas a converger hacia el 95%. Por ejemplo, qué sé yo, si vos querés exagerar esto, y vos decís, no, a mí me gustaría sacar, no sé, 1000, 1000. Y esto es un loop, para que les quede claro. Esto estoy haciendo básicamente, repitiendo esto un montón de veces. Entonces, esto va a empezar el loop acá y terminarlo acá. Y lo que va haciendo, en vez de este I, lo que va haciendo en vez de poner I en ese loop, pues está poniendo 1. Y va a poner de 1 a 1000, en este caso. No de 1 a 500, 1 a 1000 en él. Supongamos. Y esto es una matriz. Después pueden leer el código en su casa con paciencia. Y así es como uno realmente aprende programación. Uno va viendo y dice, ahora ya entiendo qué está haciendo ahí. Ya sabía yo. Es que Stata no me va... Porque este es el Stata básico. Ya me imaginé que me iba a poner problema. Supongamos el 700. El Stata básico, para que sepan, yo tengo el BE, Basic Edition. Me tiene ciertos límites a las matrices y demás. O sea que... Vamos, 700. Lo ideal es que en la medida en que la muestra sea más grande. Claro. De la población.
hay una certeza más alta de que logremos ese 95. Más que el tamaño de la muestra, fíjate acá, es el tema de cuántas veces vos estás repitiendo el experimento. ¿No? En este caso. En este caso. O sea, esa es la idea detrás. Por eso es un poco, sí. O sea, lo que vos estás haciendo es repetir esta cantidad de muestras un montón de veces. O sea, una muestra de 50. sí, exacto, exacto, exacto. Acá el tamaño de muestra es el fijo, pero estás tomando muchas más muestras continuamente. ¿Ok? O sea, la idea es, y esa es la idea, y esa diferencia a veces es un poquito sutil, que en el 95, o sea, si vos tomás un montón de muestras, en el 95% de esas muestras vas a tener, o sea, si tendrías muchas, infinitas, vas a tener con 95% de probabilidad aprox. Vas a tener el valor poblacional. Esa es la idea. ¿Okay? Eso yo sé que es un poco sutil, digamos, ese punto, pero es Profe, es claro. ¿Stata solamente acepta menor a 1000? Sí. No es por eso, es porque yo tengo acá si te fijas, yo estoy armando bueno, si lo miras con mucho cuidado, yo estoy armando una matriz acá, una matriz 0, 0, en donde básicamente le estoy poniendo, digamos, estoy guardando en ese 0, 0 cada uno de los intervalos de confianza, tanto el de arriba como el lower bound y el upper bound. Eso es lo que estoy haciendo. Y lo estoy guardando ahí en varias matrices. La limitación que me está poniendo Basic Edition, porque es la más económica, es que solamente puedes armar una matriz de 1000 por 1000. Digamos. Si yo tuviera la más cara, digamos, o sea, ahí es infinito, o sea, puedes tener la matriz de tamaño que quieras. Va que normalmente 1000 por 1000 es, o sea, estás más que sobrado. Pero en este caso, que vos quisieras, no sé, 1.000.000, digamos, no sé, te toca comprar el Stata más caro. Sí. O sea que sí. Es una limitación del software. En el caso de, digamos, versión gratuita, sí. Sí, te van a poner, sí, o sea, en ciertos casos como en vas a sentir esa pared, digamos. Pero normalmente esa pared está un poco lejos, digamos, en el grueso de los casos. Y se van a ver que a lo largo de la clase esto pocas veces va a aparecer, que nos demos con esa pared. En este caso, justo se da que estamos encontrándonos con esa pared. Entonces, bueno, pero de nuevo, la teoría es entonces que en el 95% de las muestras aleatorias que hagamos, vamos a tener, en el 95% de esos casos, vamos a tener el valor poblacional adentro del intervalo de confianza. ¿Ok? Obviamente, la generalización del intervalo de confianza, y eso es lo que esa es la generalización que a uno le gusta, digamos, es tratar de usar esta intuición que está escrita acá. Digamos, eso es lo que a la gente le gusta. Y dice, no se conoce sigma cuadrado, eso es lo usual, entonces se usa la desviación estándar. Entonces uno dice, bueno, tengo la desviación estándar, yo sé que la puedo calcular así, yo sé que la desviación estándar es sesgada pero consistente, entonces lo que se hace es directamente reemplazar este sigma por S y listo, y uno ya hizo el cálculo. Entonces a la gente le gusta eso. Y uno es al final del día lo que la gente muestra, ¿no? Ya vamos a ver cómo, hay muchos ejemplos. ¿Ok? Obviamente, ya no se puede garantizar el 95% de confianza exactamente porque ese depende de la muestra. Entonces la solución que la gente ha encontrado es usar la distribución T. Entonces esto es lo que la gente usa. Pero ustedes saben también, por lo que hemos visto en las clases pasadas, que a medida que el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, uno más o menos la T se aproxima a la normal. Entonces a la gente, en general con esto la gente es feliz. ¿Okay? Entonces básicamente con eso podemos definir un valor crítico y uno habla de esto. ¿Okay? Típicamente lo que va a pasar es que vamos a tener un área acá y esta es el área del punto 95. Entonces normalmente la gente muestra este intervalo de confianza y ya. O sea, la gente con eso es más que feliz. ¿Okay? Y típicamente la gente muestra esto, mientras que para una muestra particular va a estar dado por S, donde tenemos que saber que el S es la estimación de la desviación estándar que estamos calculando. ¿Okay? Y obviamente podemos, o sea, pero no estamos restringidos, ¿no? Eso es importante, digamos, por eso tengo esto acá. Obviamente que si ustedes tienen ganas, no hace falta que ustedes tengan que sí o sí quedarse en punto 95.
como les decía, depende a veces la disciplina, depende el caso que tengan a mano. Como les decía, les puede pasar, por ejemplo, que ustedes, por ejemplo, el mismo miércoles, digamos, o sea, pasa que, bueno, en ese caso consiguieron una muestra bastante grande. Por ejemplo, ellos hicieron un experimento, digamos, controlado, para probar una teoría, digamos, y ellos sí consiguieron, creo que 800 personas, que no es súper grande, pero tampoco es tan chiquito, digamos. Bueno, pero supongan que ustedes hacen el experimento y ustedes obtienen que yo una muestra de 50 o 100. Eso es medio chicón. Entonces, en ese escenario, a veces la gente no les va a pedir .95. Van a decir, no, con .90 usted está bien. Digamos. O sea, la gente a veces trata de no ser tan rígida con ustedes cuando ustedes tienen a veces muestras relativamente limitadas. ¿Okay? Pero, por ejemplo, en 800, la gente sí le va a pedir a ustedes, no, a mí póngame .95. Ahora bien, si ustedes tienen una cosa gigante, que yo, no sé, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, ahí si en una de esas la gente se les ponga estricto, se les diga, no, usted póngame .99, si usted tiene una muestra gigante. Digamos, o sea, si con un millón de observaciones usted no me puede garantizar menos un intervalo de 99%, no se lo compro. Entonces puede ocurrir, ¿ok? Entonces no crean que esto es como que está escrito en piedra. O sea, ustedes pueden jugar un poquito, dependiendo del caso en el que se encuentren, de poner .90, .95, .99. O sea, entonces, no, estas cosas son flexibles. ¿Okay? Entonces, básicamente uno arma esos intervalos de confianza, ¿ok? Dependiendo de dónde uno está parado, ¿ok? Dependiendo del percentil en el que uno se quiera parar, ¿ok? Entonces no se compliquen demasiado con esa historia. Entonces, denotando el error estándar de llevarlo, porque acá estamos jugando mucho con la muestral, ¿no es cierto? Podemos reescribir esto, y esto es lo que normalmente la gente hace, el error estándar de Y sombrero, y este es el valor crítico de la distribución T, o de la distribución normal. Digamos, dado que la distribución T se aproxima a la normal a medida que n se vuelve grande, entonces para alfa igual a 0.05, que es el valor que queda en las colitas, digamos, se tiene que ese valor crítico en general va a tender a 1.96 cuando n tiene infinito. Entonces se aproxima típicamente el intervalo de confianza a esto. O sea, entonces hay veces que a la gente le gusta escribir eso, o hay gente que a ojo puede darse cuenta de eso. O sea, ve la media muestra que uno calcula y uno pone la media y pone la desviación estándar abajo. Entonces, a ojo, si uno sabe estas cosas, uno dice, entonces yo le puedo sumar 2 y restarle 2 y es el intervalo de confianza. Chao. Entonces, por eso es que típicamente la gente muestra solamente la estimación puntual y la desviación estándar. ¿Por qué? Porque de ahí, o sea, con solamente esos dos números y sabiendo esto, ya sumándole y restándole 2, uno sabe cuál es el intervalo. ¿Ok? Sumando y restándole 2. Porque fíjense que es 1.96. Bueno, 1.96 más o menos está cerca de 2. Estrictamente debería uno multiplicarlo por 1.96. Pero como está cerca de 2, uno más o menos a ojo, digamos, uno dice, chao, esto es 2 más menos 2. Sí, listo. Y ese es el intervalo. ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende más o menos la idea? Pero veamos bueno, justo no tengo el libro abierto, lo voy a abrir ya para que se vea. Vamos a ver la tabla G2 de Wooldridge. Vamos a verlo rápido. La debería haber dejado abierto. Pero no importa. ¿No está el libro de Wooldridge? 2018. Bien. Entonces, acá al final, Wooldridge, esta es la versión 2018. Wooldridge tiene un montón de versiones, pero la más moderna es 2018. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos acá a G, ¿dónde está la tabla G2? Tabla G2. G2, ahí está. Entonces, estas son las típicas tablas, y las vamos a usar en algunos casos cuando ya nos metamos en lo inferencial. Esta es la distribución de la tabla de la distribución T. ¿Ok? Entonces, estos son los grados de libertad y esto es la distribución T a una cola. Entonces, esto está acumulando en un lado de la distribución. ¿Ok? Y esto es a dos colas. Esto es cuánto nos queda en cada cola. Y estos son los valores críticos. ¿Ok?
valor crítico. Entonces esto lo vamos a utilizar bastante seguido. Pero fíjense que incluso Woolrich, fíjense que ya cuando pasa de 120, ya dice infinito y chao. Ya se queda ahí. Entonces fíjense, por ejemplo, que a dos colas, si el área en las dos colas de la distribución es 0.05, ¿ok? El valor crítico es 1.96. Ese es casi siempre el valor de faro, digamos, en general. Obviamente, con lo que les digo, la gente no es tan estricta como, fíjense que acá incluso Woolrich muestra 5 columnas diferentes. ¿Por qué? Porque uno se puede volver hiper estricto o super laxo. Entonces, a medida que nos vamos moviendo para acá, lo que estamos dejando en las colas es cada vez más chiquito. Entonces, 0.01, como les digo. Entonces, eso significa un intervalo de confianza del 99%. Entonces, lo que uno está dejando en la escuela es 1%. ¿Ok? Entonces, esto volverse hiper estricto. Entonces, obviamente, si uno se pone en hiper estricto, obviamente, este valor va a ser más grande. O sea, porque uno se está moviendo más lejos en las colas de la distribución. ¿Ok? Si uno se vuelve más laxo, uno va diciendo que esto sería muy extremo. Pues lo máximo que perdonan en economía es 0.10, o sea, 90% de confianza. ¿Ok? Entonces eso es un valor crítico de 1.64. Es muy raro que a uno le perdonen el 20%. Que bueno, o sea, eso sería un intervalo de 80%. O sea, eso es muy raro. O sea, se hacía mucho. Esto es más pensándolo a una cola. A una cola es simplemente un lado de la distribución. ¿Okay? Ya vamos a llegar a ese punto. Pero esto como para que vean que esto es un poquito flexible. Esto es un poquito flexible. Viendo entonces eso es el nivel de significancia que uno elige. Nivel de significancia que uno elige. Listo. Bueno, pero eso obviamente, todo eso que acabamos de hablar es el intervalo de confianza para una distribución asintótica, una distribución que tiene una distribución normal. Y ustedes dicen, bueno, pero entonces, ¿qué pasa si la variable que tenemos no está distribuida en forma normal? ¿Qué hago? Bueno, o sea, lo que a uno puede apelar es a la famosa teoría asintótica. Veamos. En muchos casos, obviamente, la variable que tenemos no tiene distribución normal. O sea, eso es medio raro que uno siempre le dé una normal, porque puede tener un montón de distribuciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Lo que nos dice, digamos, el teorema central del límite nos dice que si tenemos un n lo suficientemente grande, una muestra lo suficientemente grande, un aproximado del intervalo de confianza para la media muestral está dado por esto. O sea, el teorema central del límite nos garantiza que independientemente de cuál sea la distribución, digamos, en general la media muestral, digamos, puede ser, o sea, el intervalo de confianza puede ser aproximado más o menos por esto, aprox. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué nos dice? Que independientemente de cuál sea la distribución original de la variable aleatoria, si tenemos la media muestral, ¿ok? Podemos estar seguros que con 95% de probabilidad, digamos, de que podemos contener a esa distribución normal. De hecho, lo que se podría hacer, ahora que lo pienso, supongamos, a ver, alguna distribución cualquiera, supongamos que el ejemplo que les tenía recién, esto estoy medio improvisando, pero no importa. Ahí está, R normal. Porque acá lo que decimos es una R normal. Y como le digo, pero esta stata tiene todas. Guardarse, help, R normal. Normal. Entonces, supongo que acá tienen ustedes toda la R normal, pero como les decía yo en la clase anterior, ustedes pueden usar cualquiera, Cauchy, Gamma, Laplace Logistic, binomial, Poisson, lo que usted quiera, Weibull. Bueno, entonces supongamos por un segundo que quieramos utilizar, no sé, una distribución chi cuadrada. Tenemos una chi cuadrada.
¿No? Supongan que ustedes digan, quiero utilizar una chi cuadrado con tantos grados de libertad. Me da igual los grados de libertad. Y recuerden que lo que hemos visto en la clase pasada, la chi cuadrado claramente no es no normal. ¿Ok? Depende de las normales, pero es claramente no normal, porque no es simétrica, o sea, tiene una distribución bien diferente. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿Sí? Okay. Que era toda positiva como la F. ¿Ok? Supongan que ustedes usemos la chi cuadrada, con, no sé, supongámosle 200, 50 grados de libertad, da igual. O sea, podemos apelar al teorema central del límite. Entonces, supongan que ustedes acá ponen R, chi, 2, le ponemos acá adentro, no sé, 50 grados de libertad. Si todo funciona bien, crucemos los dedos, debería funcionar igual. O sea, no debería importarnos cuál es la función de distribución, sea normal o sea la que sea. Toda esta metodología debería funcionar bien. Debería funcionar bien. Veamos. Pero la teoría asintótica dice que la muestra tiene que ser más o menos grande. 50 en esa no nos funciona. Supongamos 500. Para que funcione bien. Para que la teoría asintótica no funcione. Veamos. Borramos esto. Uy. Ah, pues para que no tengo la... No va a ser 5. Sí, ese es el problema. Ese va a ser el único lío. Zoom de Y. Después, pues, eso es lo que le pasa a uno cuando se pone a improvisar un poquito acá. Supongan que ustedes digan zoom de Y. ¿Cuál va a ser la media? Ah, bueno, es que ahí está. La media es 50. 50 ahora. Porque esos son los grados de libertad. El valor esperado de la chi cuadrado no es 5 en este caso, sino 50. Entonces acá yo tengo que modificar un poquito el código y ponerle no 5, sino 50. Ahí está. Para que funcione bien la teoría. Volvamos a correrlo. Vamos a correrlo. A ver, ahora sí. Ya la media no es. No, bueno, el segundo estoy modificando nomás, no el primero. Segundo loop. El segundo debo que funcione bien. Y obviamente tenemos que seguir probando con más, pero fíjense que más o menos se va aproximando. O sea, desde 91. Tenemos que tener quizá una muestra un poco más grande y demás, pero más o menos, fíjense, estamos ahí cerca. La tenemos que seguir probando con muestra quizá un poco más grande, pero ahí más o menos está. ¿Okay? Entonces esa es la idea. Ya recuerden que asintótico es infinito, ¿no? Entonces tendríamos que tener cosas mucho más grandes y más. Pero ahí está. Entonces el teorema central del límite nos dice, mire, o sea, no se preocupe tanto por la distribución original. El teorema central del límite le dice que usted más o menos va a estar bien parado. ¿Okay? Si no, en este caso cuando no es normal. Claro. No, o sea, lo que me está diciendo esto es, no importa si es normal o no es normal. O sea, puede serlo o puede no serlo y usted puede seguir usando esa misma fórmula, eso es lo que dice eso. Y usted está bien. Exacto. Sí, claro, sí, eso es importante, digamos, que cuando la muestra sea chiquitita, ahí sí es como ahí, no, ahí sí uno ya tiene que hacer supuestos un poco, por decirse, fuertes. Uno tiene que hacer supuestos de normalidad y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Cuando las muestras son chiquitas, ahí uno no puede apelar a nada de esto. A uno sí le toca suponer cosas fuertecitas. Y ahí es más complicada la cosa. Cuando las muestras sean chiquititas, eso sí. Eso sin lugar a dudas. Ahora a ver cómo estamos de tiempo. No, estamos bien. Podemos hacer alguna pequeña introducción a lo que se llaman pruebas de hipótesis. Pruebas de hipótesis es lo que principalmente uno usa. ¿Ok? Pero no se entienden las pruebas de hipótesis si uno no ha entendido toda la discusión que hemos tenido recién. ¿Okay? Por eso está en este orden. Pero es lo que principalmente uno está haciendo, pruebas de hipótesis. ¿Okay? Básicamente recuerden que siempre tenemos algún parámetro que a nosotros nos importa. Ya vamos a llegar a hablar de qué parámetro, pero supongan que hay algún número que a nosotros nos importa. Y la idea es que típicamente lo que nos va a pasar es que vamos a tener algún valor, o algún valor que estamos calculando, o algún valor que a nosotros nos parece interesante. ¿Okay? Típicamente, ya vamos a llegar a ese punto, pero me voy adelantando un poco, pero no importa.
Típicamente el valor que a nosotros más nos importa para contrastar a tita es 0. ¿Okay? Ver si ese valor es 0 o no es 0. Pero nos puede interesar algún valor en especial. Podría ser 1, 2, 5, 100. Porque, qué sé yo, porque hay alguna teoría o alguna hipótesis que nos hacemos respecto de que ese tita tiene que ser de algún valor. ¿Okay? Básicamente lo que es una prueba de hipótesis es tratar de plantear una hipótesis nula H0. H0, donde H0 típicamente es que sobre si ese tita es tita 0 o no es tita 0. ¿Ok? Y la idea es que se presume verdadera a menos que los datos sugieran fuertemente lo contrario. ¿Ok? O sea, entonces, esto es la idea número 1 que es... Lo que pasa es que por eso bueno, a mí me instruyeron así. Quizás a los estudiantes a veces les falta un poquito de esa formación. Lo máximo que uno hace todo el tiempo es plantear una hipótesis y uno rechaza esa hipótesis o no la rechaza. Pero uno nunca dice acepto la hipótesis. Uno nunca dice eso. Eso es pura método científico. Lo que pasa es que a la gente que no está familiarizada a veces eso le parece enredado. Pero es crítico, o sea, en lo que es el método científico, porque básicamente uno está rechazando que esto tenga un determinado valor. Pero piensa en 2 segundos, de acuerdo, si uno tiene claro lo que es población, lo que es media, muestral, o sea, y demás. Rechazar esto es que uno, con la evidencia que uno tiene, uno está con buena probabilidad, con buena confianza, diciendo que no es ese valor. Pero aceptar la hipótesis es decir que uno está con certidumbre que es ese valor. Y eso a la gente no le gusta en ciencia. ¿Ok? Porque usted le dice, usted es un soberbio que cree que es ese valor. En ciencia nunca se hace eso. Se dice, yo sé que no es tal valor, pero a la gente no le gusta decir que es ese valor. ¿Ok? Entonces uno siempre rechaza la hipótesis o no tiene suficiente evidencia para rechazarla. Pero uno nunca dice es ese valor. ¿Ok? Entonces lo que se hace es esa hipótesis versus alguna otra. ¿Ok? O sea que típicamente puede tener un montón de formas. ¿Ok? Puede ser mayor, mayor igual, menor, menor igual. O sea, puede tener un montón de formas. ¿Ok? Pues esta última es la que por lo menos en economía es la que más se usa. ¿Ok? Vamos a empezar con las primeras, simplemente a los efectos pedagógicos, pero lo que típicamente se usa en economía es la última. ¿Ok? Eso quiero que les quede claro. Pero vamos a ver las otras simplemente para que les quede claro. Adicionalmente, hay 2 tipos de errores que uno puede cometer, digamos, y uno tiene que ser consciente de esos 2 errores. Lo que se llama error de tipo 1, que es rechazar H1 cuando H1 es cierto. ¿Okay? La 2 es no rechazar H0 cuando es falso. Esos son los 2 errores que uno comete. ¿Okay? Entonces, típicamente lo que se hace es tratar de concentrarse en reducir alguno de esos 2, porque es muy difícil reducir los 2 tipos de errores. O sea, las pruebas de hipótesis están diseñadas de forma tal que hacer que el error tipo 1 sea pequeño. ¿Ok? O sea, que rechazar H1 cuando es cierto sea bajo. Sea bajo. Más que el tipo 2. Ya vamos a hablar en algunos escenarios cuando a la gente le importa el tipo 2. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de nivel de significancia que típicamente se denota con alfa, es la probabilidad de cometer el error 1. ¿Ok? Entonces, a veces lo que a uno le gusta es tener lo que se llama un nivel de significancia bajo. ¿Ok? Entonces, ahí volvemos a lo que pensábamos recién. Entonces, uno dice, bueno, usted puede tener el nivel de significancia de 10, de 5, de 1. No significa que uno pueda elegir otros valores, pero esos son los 3 usuales en economía. O sea, 10, 5 y 1%. Obviamente, en otras ciencias, a veces eligen otros niveles de significancia mucho más bajos. 0.1, 0.01%. O sea, se vuelven mucho más estrictos. En economía, 10, 5 y 1% estamos bien. ¿Ok? Entonces, básicamente, como le digo, alfa es la probabilidad de rechazar H0 cuando H0 es cierto.
Eso es lo que está denotando eso acá. En más usado en economía, como les decía, 10, 5 y 1. Chao. Eso es lo que más se usa en economía. Una vez elige el nivel de significancia, se busca minimizar la probabilidad de error 2. ¿Ok? Elegido ya el nivel de significancia. Obviamente, otra alternativa, y eso es importante, a veces no habla mucho de eso, me parece que es un poco exótico, a alguna gente le gusta hablar de este punto. Bueno, a los estadísticos les gusta mucho hablar de lo que es el poder. El poder. ¿Qué es poder? El poder es básicamente la probabilidad de rechazar H0 dado el valor que estoy viendo de tita. O sea, básicamente es 1 menos la probabilidad del error del tipo 2. Es medio raro. Por eso yo creo que la gente o se pone el nivel de significancia o se pone del lado de la prueba, del poder. Depende. O sea, el tita es el valor real. Es el valor real del valor poblacional. ¿Ok? Entonces hay gente que le gusta más hablar de poder. O sea, lo que se trata de hacer es maximizar el poder de una prueba sujeto a un nivel de significancia. ¿Ok? Esa es otra forma de verlo. Cuando aparezca, vamos a hablar del poder. ¿Ya? Porque hay gente que le interesa hablar de eso. Pero ¿por qué es que muchas veces a nosotros no nos importa? No se habla normalmente del poder. Porque normalmente uno ya tiene la muestra. Normalmente. Entonces, uno ya con la muestra dada y la metodología, el objetivo, uno trata de concentrarse solamente en la significancia. ¿Cuándo importa el poder? Y a la gente le importa mucho el poder. Cuando a uno le toca diseñar la muestra. ¿Ok? Entonces, básicamente, cuando uno tiene que diseñar la muestra, a uno le toca tratar de hacer este tipo de cálculos. ¿Por qué? Porque en función del poder va a ser cuál va a ser el tamaño de muestra que voy a necesitar mínimo para garantizar cierto tipo o sea, el poder básicamente dado el sujeto de nivel de significancia. Entonces, típicamente la gente elige algún nivel de significancia que típicamente es 5% y trata de maximizar el poder. Trata de que este cálculo sea el mayor posible y uno hace el cálculo, por ejemplo, cuánto es la muestra mínima que uno va a necesitar. Eso es crítico, por ejemplo, para el escenario que se les llega a pasar. Por ejemplo, si ustedes están haciendo experimentos y quieren saber cuánta gente necesitan que les responda a la encuesta. Digamos, entonces hace este tipo de cálculos de poder. Entonces veamos una prueba de hipótesis sobre la media de una variable aleatoria descrita en forma normal. Eso es lo más sencillo. Entonces queremos probar la hipótesis nula contra una alternativa y quieren un estadístico de prueba. O sea, hay un valor crítico. Eso es lo que necesito. ¿Okay? La elección de ambos se basa en el deseo de maximizar el poder dado el nivel de significancia. Entonces van a tener algún estadístico de prueba, alguno. Vamos a hablar de cuáles son los usuales. Y este es el valor específico que nos da en esa prueba. ¿Okay? Dado un estadístico, se necesita verificar lo que se llama una regla de rechazo, para rechazar a la hipótesis nula en favor de la alternativa. ¿Okay? Casi siempre se rechaza la hipótesis nula comparando el t, o sea, el valor que nos da, contra algún valor crítico. Esa es la forma usual de trabajar acá. Y tenemos una región de rechazo. Los valores de t que resultan en rechazo de H1. No, esto lo voy viendo muy rápido, pero ya se van a dar cuenta que después cierra todo. Supongo que ustedes tienen una variable aleatoria distribuida en forma normal. Eso es lo más sencillo. Entonces, la hipótesis nula está dada suponiendo que, por ejemplo, que, no sé, que ustedes digan que tiene que dar ese mu es algún mu cero, no importa cuál. Obviamente, es un valor que a nosotros nos importa. O sea, no es que viene dado, no es que está en una tabla. Como les digo, puede ser 1, 10, 100, 1000, 1.000.000, 0,5, da igual. Típicamente, como les digo, la hipótesis alternativa puede ser así o así. ¿Ok? Así, o sea, puede ser cualquiera. Típicamente son algunas de esas tres. Como les repito, la que más se usa en economía es esta que está acá. ¿Okay? Las dos primeras se consideran alternativas a un lado y la tercera es a dos lados. Nos vamos a concentrar en esta solo, como les digo, a los efectos pedagógicos. En la práctica rechazamos H0 en favor de H1 si Y barra es lo suficientemente mayor, vamos a ver qué significa eso, suficientemente mayor a mu 0. O sea, tenemos que tener que la media muestral que estemos obteniendo sea bien grande al valor que nosotros estamos suponiendo. Para evaluar lo suficiente,
tenemos que conocer la probabilidad de rechazar H0 cuando es cierto, o sea, la probabilidad del error tipo 1, o sea, el nivel de significancia. ¿Okay? Entonces, pero ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Obviamente es estandarizar, porque sabemos que la estandarización funciona bien, y obtenemos esta estadística. Que recuerden que acá esto es raíz de n, y nos queda s dividido en raíz de n, y eso es el error estándar, porque sabemos que eso funciona bien por toda la discusión anterior. Bajo la hipótesis nula, tenemos que esto aproximadamente se distribuye como una distribución t con n-1 grado de libertad. Entonces podemos utilizar la distribución t, esta es la idea. Y elegimos el nivel de significancia 0.05, podemos elegir cualquier otro, pero eso es lo que normalmente se elige. Y la regla de rechazo es que el t que nosotros vemos sea mayor al valor crítico. Entonces, básicamente lo que nos pasa en la realidad es que lo que estamos usando es esta distribución t, ¿ok? Esa es la que ya viene en las tablas, en el software y demás. Y va a haber algún valor crítico, eso ya viene dado, pero no importa. Bueno, la verdad es que no sea en este caso, porque en este caso no tengo los grados de libertad, eso es importante. Pero la intuición lo que me dice es que al lado de este derecho, voy a tener 0.05, ¿ok? Y al otro lado, 0.95. O sea, por eso es una prueba a un lado. Entonces se dice que es una prueba, por eso se dice prueba a una cola. Prueba a una cola, porque el gráfico tiene una cola, una sola cola que importa. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ahí está la tabla, si quieren pensarlo así. Para hacer las pruebas a una cola, uno usa esta tablita y usa esta primera parte. Esta que está acá arriba. Esas son las pruebas a una cola. El estadístico T entonces mide la distancia de ese Y sombrero respecto al error relativo y listo. Y obviamente tenemos que la hipótesis alternativa es al revés, todo idéntico con la diferencia que la cola está a la derecha. O sea, lo que nos va a pasar es la misma cosa que vemos acá, pero la cola va a estar de este lado. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Me van siguiendo? ¿Ok? Entonces rechazamos básicamente la hipótesis nula respecto a la alternativa si estamos parados acá, que esa es la regla, eso es el rechazo, y esta es la zona de no rechazo. ¿Ok? Eso se les tiene que quedar claro. La zona de no rechazo. No aceptar. Hay gente con ese error cuando aprende estas cosas. Nunca acepta una hipótesis. Cuando ya tenemos la de a dos lados, que es la que más se usa, como les digo, la regla de rechazo cambia un poquito a esto. Es el valor absoluto. ¿Ok? En una prueba se dice a dos colas. A dos colas. Pues ya lo que nos importa no es el t, sino el valor absoluto del t. ¿Ok? Eso es lo más usado. Es lo más usado. Le dice que se rechaza o no a un nivel de significancia de rechazo, y como le decía recién, nunca se puede decir que se acepta la hipótesis nula a cualquier nivel de significancia, pues eso implicaría que estamos seguros del valor. Entonces nunca hacemos eso. Entonces, como les digo, eso es lo usual. Lo usual es que si el valor en valor absoluto está dentro de esto, no rechazamos la hipótesis. Y si el valor es lo suficientemente grande, rechazamos la hipótesis. Solo a los efectos prácticos, típicamente uno quiere valores grandes, porque uno típicamente sí quiere rechazar la hipótesis nula. Típicamente. Hay algunos casos en NASA lo que uno quiere es, no, yo creo que sea igual a este valor y no rechazarlo, uno dice, bien. Pero normalmente uno sí busca rechazar. Obviamente, volvemos a lo mismo. Si está distribuida en no forma no normal, no nos importa. Eso es lo bueno del teorema central del límite. O sea, no nos importa. Si tenemos una muestra grande, no nos importa. En este caso podemos hacer inferencia igual que antes, independientemente que la variable se distribuya en forma o no normal. O sea, da igual. ¿Okay? Todo por teorema central del límite. O sea, teorema central del límite de teoría asintótica, todo eso nos ayuda a quedarnos tranquilos. ¿Okay? Esto es el resultado de que sabemos, por ejemplo, que esta distribución, digamos, cuando hagamos toda esa transformación, todo eso se aproxima asintóticamente a una normal 0,1. Entonces no importa. No importa. Entonces, con n grande se pueden comparar los estadísticos t de una muestra con los valores de una distribución normal estándar y hacemos pruebas de hipótesis igual que toda la vida. Eso no hay ningún problema. Especialmente cuando ya n es igual a 120.
como le digo, cuando usted tiene una muestra muy limitada, ahí sí ya les toca suponer cosas fuertes. Digamos, 50 personas, 100 personas, ahí sí es un enredo. ¿Ok? Entonces llegamos hasta ahí. Quería ver si una vez empezaba con la introducción a econometría, pero prefiero dejarlo eso para la próxima clase. Para no apurarme tanto. Yo creo que con esto estamos bastante bien. Entonces, eso es lo máximo. Como les digo, podría extenderlo más a esto en el futuro, lo extiendo un poco más, pero es típicamente lo que vamos a estar haciendo. Y de todas formas, esto vamos a volver a esto todo el tiempo cuando empecemos a ver inferencia en mínimos cuadrados. Entonces, todo esto vuelve. ¿Okay? Pero lo que les tiene que quedar de moraleja es que muchas de las cosas que podemos hacer tienen una argumentación muchas veces asintótica. ¿Okay? Cuando hay densidad suficientemente grande, todo va a funcionar muy bien. ¿Okay? Entonces tengan en cuenta eso. Y en general no molesta demasiado cuál es la distribución, digamos, de la variable aleatoria que esté a nuestro alcance. En general vamos a poder hacer inferencias sin muchos inconvenientes. Siempre que, obviamente, de nuevo, n sea bastante grande. Entonces tengan eso en cuenta. Entonces, hasta ahí yo con esto me doy por satisfecho como un repaso, como a que todos estemos en la misma página. Quizás muchos de ustedes ya lo hayan visto en algún punto de sus carreras, todo esto, pero esto como para que lo tengan fresco, que sepan de que esto les toca tenerlo presente. ¿Okay? La clase que viene, yo ya he subido, solamente a los efectos para que les quede claro, yo ya he subido las presentaciones de regresión simple. Ahí hay un par de bases de datos de intro a la econometría y vamos a empezar entonces. Vamos a hacer una introducción. La introducción es rápida, no es muy difícil. O sea, la introducción es básicamente para qué sirve econometría, qué es econometría. Entonces vamos a ver esta presentación que es, fíjense, 26 diapositivas, pero prefiero verlas la próxima clase con calma, antes de ahora de hacer todo esto rápido. Y después cubrir introducción a econometría, pues ya vamos a empezar con regresión simple. ¿Ok? Entonces vamos a empezar regresión simple, regresión múltiple, álgebra lineal, bueno, lo que está en el programa. ¿Ok? Y el próximo miércoles hay otro taller. ¿Okay? Entonces tienen que tener en cuenta que todos los miércoles hay un tallercito. Creo que con lo que ya hemos cubierto hasta acá ya pueden hacer el taller sin inconvenientes, digamos. ¿Okay? Entonces estén atentos a esos y como les digo, vamos a empezar la próxima clase con regresión simple y ya cuando terminemos regresión simple empezamos con la múltiple. Todavía no está ahí, todavía. Te quiero revisarlo, yo normalmente me gusta revisarlo un poquitito. Y vamos seguramente a utilizar esas dos basecitas sencillas que están ahí. ¿Okay? Entonces tengan atentos a eso para que lo tengamos a mano. Listo. Listo. Quedamos así entonces.